Bucaramanga HJTZ, Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera, la estación de tu nueva vida. Con un propósito. Iglesia, comunidad, vida con propósito de las Asambleas de Dios presenta su programa Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir, donde la paz y la palabra de Dios son nuestros protagonistas. Los invitamos para que se queden con nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. La embriaguez no es más que locura voluntaria. Bienvenidos a Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir. Les habla Oscar Plata y hoy continuamos con la serie Pecados Navideños. El tercer tema que compartiremos, la embriaguez, y como de costumbre nos acompaña el pastor Ángelo Becerra. Buenos días, Ángelo. Oscar, buenos días a todos los que nos están escuchando en el día de hoy. Esperamos que este tema sea de ilustración y de aprendizaje para no caer en esos pecados que a veces suelen caerse en Navidad. Ángelo, ¿sabía que Colombia es el tercero en consumo de alcohol? No sabía. Aunque el consumo de alcohol en Colombia no supera el de Europa o países como Canadá y Estados Unidos, en Sudamérica es una de las naciones donde más se ingiere esta bebida. En un promedio 6.3 litros de alcohol es el que consume cada persona anualmente. De hecho, en la región solo es superada por Venezuela, en donde el consumo per cápita es de 8.9 litros al año, y Brasil, donde es de 6.9 litros. El reciente estudio sobre patrones de consumo patrones de consumo y consumo nocivo de alcohol en Colombia en el 2012 de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en Costa Rica reveló uno de los principales problemas del consumo de alcohol en el país: los altos índices de consumo en jóvenes adultos. De acuerdo a este estudio, Ángelo, los datos de esta investigación que se realizó en zonas rurales y urbanas de 6 regiones, el 80% de la incidencia del consumo recae sobre la población entre 18 y 24 años. A ellos lo siguen los ciudadanos entre 25 y 34 años con un 74.2%. Y el 20% de los ciudadanos ha consumido o ha probado alcohol antes de ser mayor de edad. Pastor Ángelo, ¿por qué cree que la embriaguez es uno de los pecados de Navidad? Oscar, es innegable que si bien en todas las épocas del año muchos son los que ven en las bebidas alcohólicas la fuente de su felicidad, por diciembre se le une un gran número de personas que no tenían por costumbre la dependencia del alcohol. Es más, creo que hay muchas personas en este mes que van a caer o caen prisioneras en esta adicción por no considerar lo nociva que ella es. Es en este mes, Oscar, donde muchos se inician en la trágica vida del alcoholismo. Los que defienden el consumo de la bebida dicen que Noé bebió hasta emborracharse. ¿Esto no es un buen argumento bíblico para avalar la embriaguez? Oscar, es la naturaleza pecaminosa nuestra la que nos lleva a sacar esa clase de conclusiones. Lo primero que hay que notar es que Noé se emborrachó una sola vez. O sea, usted no ve en la Biblia de que él se esté emborrachando una y otra vez. Esa fue una falta en que cayó el patriarca una sola vez, no era algo habitual en su vida. Ahora, si nosotros observamos la historia de la borrachera de Noé, nos daremos cuenta lo que pasó luego de dicha borrachera. Sí, un hijo de Noé se burló, pues Noé se había desnudado, y pues eso de que se había desnudado podría mostrarnos de que él cayó en una laguna mental, y cuando él vuelve en sí y ya no está bajo los efectos del alcohol, entonces Noé maldijo la generación de ese hijo, que era Cam. Así que una y otra vez las páginas de las escrituras, Oscar, nos muestran que la embriaguez nunca viene asociada con algo bueno, sino todo lo contrario. Siempre la embriaguez va a traer confusión, va a traer problemas y va a traer desastres.
¿Así de delicada es la embriaguez a los ojos de Dios? Por supuesto, Oscar, mire como lo dice la Biblia, Proverbios 23, 29 al 35 dice: ¿de quién son los lamentos? ¿De quién los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? Del que no suelta la botella de vino ni deja de probar licores. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces. Te parecerá estar durmiendo en alta mar, acostado sobre el mástil mayor, y dirás: me han herido pero no me duele, me han golpeado pero no lo siento. ¿Cuándo despertaré de este sueño para ir a buscar otro trago? O sea que, Oscar, nunca la Biblia asocia la embriaguez con algo positivo, sino todo lo contrario, con todo lo negativo. Ángelo, a la luz del Antiguo Testamento, ¿la embriaguez era un pecado delicado o un pecado menor o común y corriente? No, era un pecado bien, pero bien delicado, ya que estaba asociado a otros pecados. Es decir, quien era borracho, quien se embriagaba, pues terminaba añadiendo otros pecados graves. Se lo voy a leer, está en Deuteronomio 21, 18 al 21. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde que no escucha a su padre ni a su madre ni los obedece cuando lo disciplina, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos. Y dirán los padres a los ancianos: este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho. ¿Sí ve cómo hay una asociación? Dice: no nos obedece. Entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. O sea, vemos que era tan delicado este pecado que se unía con otros, y la unión de esos pecados, incluyendo la borrachera, la embriaguez, entonces producía la pena capital por lapidación. Bueno, afortunadamente en la actualidad estamos regidos por el Nuevo Testamento. Así es. ¿Cómo ve el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, el pecado de la embriaguez? ¿Ha cambiado? Pues lo ve tal como usted lo acaba de mencionar, como un pecado, y por lo tanto acarreará condenación eterna. Yo creo que el gran problema, Oscar, de muchos cristianos es pensar que el nuevo pacto es inferior en exigencia al antiguo. Justamente es todo lo contrario, porque en el antiguo acarreaba era la pena capital, en este la pena eterna, o sea, condenación eterna. Mire que los pecados que condena la Biblia y que muchos dirían que hoy dirían eso no es para tanto, pero la Biblia los condena. Primera a los Corintios 6 del 9 al 10 dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Y empieza la lista, Oscar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, cualquiera diría: uy, pero eso, sí, eso. Ni los adúlteros, ni los sodomitas, entiéndase homosexuales, ni los pervertidos sexuales, pederastas y demás, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí el listado incluye a los borrachos. Hola, soy Nieve. Gracias por buscarme. Estoy lista para entrar en tu nariz. Tú y yo haremos un lindo viaje. Yo puedo darte un momento especial. Puedo poner a tu mente a volar. Yo puedo hacer tus penas olvidar. No le creas, pana, porque después te destruirá. Ven, escapemos al mundo de ilusión, donde importamos solo tú y yo. Yo quiero darte lo que nadie te brindó, pero después te romperá el corazón. Yo como tú así empecé, la conocí en un burdel, me la presentó un amigo, bueno, un supuesto amigo. Al principio yo no quería, luego me pareció atractiva. Por curiosidad quería saber cómo se sentía. Y desde entonces me encuentro en un túnel profundo, largo y feo, del cual no he podido salir. Yo tenía un buen trabajo, tenía esposa, tenía hijos, tenía dinero y todo lo perdí. Y las promesas que Nieve me había hecho de darme consuelo y aliento y quitar mi depresión nunca se cumplieron, solo quedó un vacío inmenso, donde hubo flores ahora hay desierto, angustia y dolor. Yo puedo darte un momento especial, puedo poner a tu mente a volar. Yo puedo hacer tus penas olvidar. No le creas, pana, porque después te destruirá. Ven, escapemos al mundo de ilusión, donde importamos solo
Yo quiero darte lo que nadie te brindó. Pero después te romperá el corazón. Ella comienza lentamente, ella te envuelve sutilmente. Sin darte cuenta de repente has perdido hasta la mente. Así te lleva, sonríe y luego te condena. Te sientes que no vales nada, te desesperas y te duele el alma entera. Y de repente una nube negra te cubre. Puedes perder hasta tus virtudes, tu apariencia, tu pasión. Y entonces si despiertas a tiempo, puede que luego no haya tiempo para tomar la decisión. Así que aprende. Estamos en Vidas con Propósito, el pecado de la embriaguez. Pastor Ángelo, quizás en las iglesias hay personas que tienen problemas con este pecado. ¿Cuál debería ser la actitud de los demás miembros de la iglesia para con esa persona? Si es un simple asistente, o sea, debemos mostrarle por la Biblia el peligro al que se está exponiendo por no arrepentirse de ese pecado, demostrándolo tangiblemente que es dejando la embriaguez, ¿cierto? Ese sería el arrepentimiento. Pero si es un cristiano, Oscar, debe ser confrontado por las autoridades de la iglesia, y si no hace caso, entonces no debe ser considerado como un cristiano. O sea, obviamente puede estar ahí, pero al menos la iglesia no debe considerar a tal persona como una persona cristiana. Vean lo que dice 1 Corintios 5:11. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. O sea, Pablo es enfático. Si alguien que dice ser creyente está dentro de la iglesia, pero tiene esta clase de conductas, dice, esa persona no es ser considerada como un cristiano. Ángelo, el mismo Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 5:23, no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. ¿Esto no es un claro aval para que los cristianos se embriaguen? Eso es lo que quisieran muchos, o así lo interpretan muchos. Pero miremos, hoy toman mucho vino sin tener problemas de estómago. Sí, por eso, miremos lo que dice el texto. O sea, Pablo está dando unas recomendaciones de salud, ¿cierto? O sea, esa recomendación de Pablo de que tome un poco de vino no se da porque sí, sino porque probablemente en la época el agua no era como la nuestra. El agua no era tratada y podría estar causándole problemas estomacales a Timoteo. Además, Pablo no dice toma mucho vino, Oscar, dice toma un poco, ¿cierto? Un poco de vino. Así que si las condiciones que vio Timoteo aplicaran a nosotros, entonces yo podría decir que ese texto también aplica a mi vida. Si no aplican esas condiciones, yo no debo tomar ese texto para mí. Otro argumento de los que están a favor del alcohol es la multiplicación que hizo Jesús del agua en vino en la famosa boda de Caná de Galilea. ¿Qué dice al respecto? Bueno, sí, ahí, bueno, no era multiplicación sino conversión, ¿no? La conversión de agua en vino. Exacto, sí. El hecho de que Jesús haya realizado este milagro, Oscar, no significa en ningún momento que él esté avalando la borrachera, ¿cierto? Porque es imposible a la luz de la Biblia que un Dios santo estimule a las personas para que pequen. Y si él condena la borrachera, pues obviamente él no va a proveer esa posibilidad para que la gente lo haga. Debemos notar entonces que Jesús provee el vino en una fiesta en medio de una cultura, Oscar, donde el vino es parte del complemento alimenticio y obviamente también parte de la celebración, pero donde el propósito no era de emborracharse. O sea, esa no es la cultura. Quizá los latinos, cuando se menciona vino, lo único que piensan es en borrachera, pero no así la cultura judía. De hecho, el vino era una mezcla con agua. Según el Talmud, que contiene las tradiciones orales de los judíos, desde aproximadamente el 200 a.C. al 200 después de Cristo, afirma que las 4 copas que todo judío debía tomarse durante el ritual de la Pascua tenían que mezclarse en una proporción de 3 partes de agua por 1 de vino, Oscar. Entonces vemos que esa no fue la intención de Jesús, ni eso es lo que nos está mostrando el texto. Con todo lo que hemos dicho, podemos entonces afirmar que está mal o es pecado que un cristiano participe de un brindis en una celebración o que tome una copa de vino en Navidad. Bueno, acá usted me pone en aprietos, ¿no? Frente a su pregunta, pues estamos ante un caso de conciencia. O sea, nadie, Oscar, a la luz de la Escritura podría condenar a un creyente por el hecho de que se tome una copa de vino o un aperitivo en una celebración o ahorita en Navidad o en cualquier otra situación.
Si alguien cree que al participar de una copa peca, entonces debe abstenerse de hacerlo, ¿sí? Porque su conciencia le hace creer eso, le hace pensar eso. Pero tampoco, Oscar, es sano ni correcto que los que sí participan, porque si se sienten en libertad de tomar una copa o un brindis, miren con desdén o miren con menosprecio o con desprecio, o incluso, Oscar, critiquen en su mente o con sus palabras a los cristianos que se abstienen. Entonces ellos dicen, no, es que son legalistas, es que son unos fariseos. No, o sea, ni los unos deben juzgar, o sea, los que no toman, los que se abstienen de tomar una copa o hacer un brindis, no deben juzgar a los que sí lo hacen, y los que sí lo hacen tampoco deben criticar o menospreciar a los que no lo hacen. Se lo va a leer porque es un mandamiento bíblico en estos casos de conciencia. Romanos 14, el 1 al 6 dice: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Ángelos, muchos son los que dicen desde la psicología y psiquiatría que el alcoholismo es una enfermedad. Usted, como pastor y psicólogo, ¿qué opinión nos da? Por más que la psicología y la psiquiatría sean consideradas ciencias, Oscar, no por ello podemos aceptar nosotros o decir que todo lo que ellos afirman, que todo lo que ellos dicen es verdad. Muchas de las verdades del pasado de estas dos ciencias que usted menciona han sido echadas abajo por ellas mismas en años posteriores. Entonces, pues sus verdades son verdades relativas hasta cierto momento, cuando se descubre lo contrario o cuando se avanza en el conocimiento. Como pastor y creyente en Cristo Jesús, yo reconozco que las verdades inmutables se hallan en la Biblia, ¿sí? Y Oscar, la Biblia llama enfáticamente pecado a muchas conductas que la psiquiatría y la psicología llaman enfermedades o psicopatologías. En el cristianismo, algunos sectores afirman que el alcoholismo es ocasionado por espíritus o demonios que dominan a las personas y no les permiten abandonar este vicio. ¿Qué dice la Biblia respecto de este otro extremo? Oscar, esa clase de teología es peligrosísima para los creyentes y obviamente también para los que no lo son y escuchan esta clase de enseñanzas. La Biblia no niega la presencia de seres espirituales o demonios que encadenan a las personas, pero llegar a decir que los espíritus o demonios son los responsables del estado pecaminoso de la gente es ignorar la responsabilidad, Oscar. Es limitar o mitigar la responsabilidad que cada quien tiene delante de Dios frente a sus acciones y frente a sus pecados. No podemos negar que si una persona avanza voluntariamente en su maldad, entonces pues existe la posibilidad que un demonio le llegue a poseer y cautive su voluntad al extremo de llegar a dominarlo. Pero aún en estos casos fue una decisión voluntaria de la persona gradualmente entregarse a las tinieblas. No vemos, Oscar, por la escritura que Pablo, Pedro o Juan o cualquiera otra de los apóstoles vayan a una localidad y empiecen a expulsar demonios de alcoholismo, ¿sí?, o de homosexualismo, o demonios de narcóticos o de exhibicionismo. Lo que vemos es que a donde ellos llegaban, a los lugares donde ellos llegaban, ellos predicaban el evangelio de Cristo, y entonces su predicación tenía tal poder que la gente abandonaba su pecado a través del arrepentimiento. O sea que es posible que una persona esclava del alcoholismo o cualquier otro vicio alcance libertad definitiva de este vicio. De este y de cualquier otro. Lo único que necesita hacer tal persona es pues arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay transformación ni cambio permanente. Quizás el vicioso logre dejar momentáneamente pues esa adicción, pero en el fondo de su corazón pues siempre tendrá una conexión con el pecado que ama, así sepa que le hace daño.
Pero cuando una persona, Oscar, se arrepiente, le da la espalda a su pecado, pues esa persona entiende que con esa acción está ofendiendo al Señor. Entonces, cuando esa persona se arrepiente, Dios le da la capacidad y Dios le da la fortaleza de su Espíritu Santo para mantenerse en esa libertad que Dios le da. Esto es lo que nos enseña la Escritura. Vamos a leerlo en 1 Corintios 6, del 9 al 11. Anteriormente leímos 6, del 9 al 10. Ahora vamos a incluir un versículo más. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el 11, y eso eran algunos de ustedes. Eran, no son ahora, eran. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, Oscar, el único que da libertad del alcoholismo y de cualquier otro vicio pecaminoso es Cristo Jesús. Cuando ese pecador reconoce su condición de pecado, se arrepiente y le da la espalda a su pecado. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Si estás lejos del hogar, si no tienes a quien amar, deja que la luz de la Navidad te ilumine hoy en tu caminar. Si has dudado que será el volver a comenzar, debes recordar que Jesús nació para darte hoy otra oportunidad. Navidad es tiempo de amar, vuelve al calor de tu hogar. Navidad es tiempo de soñar, vive el amor y la amistad. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Este día especial, ella abraza a alguien más. Dales a Jesús esta Navidad. Pastor Ángelo, ya que hablamos de la embriaguez o alcoholismo, ¿ha sido testigo de alguien que haya vivido este problema, este vicio o esta adicción y que Dios lo haya transformado? Por supuesto, Oscar, hay un caso particular y es mi suegro. Él se llama Aurelio Alarcón. Vivió más de 25 años en la embriaguez, en el alcoholismo. Él le dio un hogar terrible a mi suegra, a mi esposa y a mis cuñados. Él muchas veces prometió cambiar. Él muchas veces fue a la iglesia e hizo la oración de fe. Él muchas veces con lágrimas en los ojos dijo que jamás volvería a tomar. Pero Oscar, un día Dios tocó su corazón y él se arrepintió de verdad. A partir de ahí tuvo una vida nueva, libre del alcohol. Solo experimentó una pequeña recaída luego de unos meses de convertido, pero hoy lleva más de 17 años caminando con el único que pudo darle verdadera libertad, con Cristo Jesús. ¿Qué consejo les daría a nuestros amigos que nos escuchan de cómo celebrar esta Navidad? Mis consejos sencillos. En Navidad vayan y congréguense en sus iglesias, ¿sí? Eso los guardará, recibirán una palabra que los va a proteger de cómo celebra el mundo la Navidad. En casa, cuando ya estén en casa, pues disfruten con sus familias y agradezcan al Señor Jesús el haberse hecho hombre. Otro consejo, recuerden que la embriaguez ofende al Señor y es un mal ejemplo para los hijos, ¿sí? Si nosotros tomamos, ya estamos siendo un mal ejemplo para los más pequeños de la casa. Y sería bueno, Oscar, aprovechar en Navidad para orar por aquellas personas que están esclavas del alcohol y pedirle misericordia a Dios para ellas. Para muchas familias, Ángelo, el alcohol ha marcado trágicamente su vida, como por ejemplo los accidentes causados por conductores borrachos o cuando en el hogar generalmente el padre de familia es esclavo de este vicio legalizado socialmente.
Sí, Oscar, lamentablemente nuestra Colombia y bueno, Latinoamérica no ha entendido lo nocivo, lo dañino, lo perjudicial que es el alcohol, que es la embriaguez. Nunca ha habido absolutamente nada, pero nada bueno. Entonces quisiera cerrar, Oscar, con una historia de alguien que experimentó los estragos del alcohol. En una escuela, permítame se la leo, Oscar, en una escuela la profesora preguntó en el salón de clases en la materia de religión, ¿qué es el infierno? Todos los alumnos estaban callados, quizás porque la mayoría no pasaban de 7 años. De repente Ana, una niña de 6 años, rompió el silencio. Con una voz quebradiza le contestó a la profesora de religión, el infierno es mi casa. La profesora, sorprendida por esta respuesta, le dijo, ¿por qué dices que tu casa es el infierno? Ana respondió, porque yo he escuchado que en el infierno no hay paz, no hay alegría, solo hay insultos y maltratos, solo hay peleas y desenfrenos. De hecho, mis papás esta mañana antes de venir a la escuela estaban peleándose y como traté de impedir que mi papi le pegara a mi mami, él como estaba borracho me pegó a mí. En ese instante Ana lloró. La profesora, impotente ante esas palabras, dio por terminada la clase. Un año más tarde, la misma profesora en clase de religión preguntó en el salón de clases, ¿qué es el cielo? Nuevamente los niños estaban callados. Ana, quien ya tenía 7 años para esta época, respondió con una inmensa sonrisa, profesora, el cielo es mi casa. La profesora recordó la escena del año anterior y le preguntó, ¿no eras tú la que me dijiste el año pasado que tu casa era el infierno? La niña respondió, sí, profesora, soy yo. Lo que pasó es que unos meses después mis padres conocieron a la persona más bella del universo. Mis padres conocieron a Jesús y ahora ellos no se pelean. Mi papito me dice que me ama y hasta me sienta en sus piernas. Él no volvió a beber más y mi mamita siempre lo recibe con abrazos y muchos besos cuando él llega del trabajo. Profesora, no le miento, mi casa es el cielo porque allí reina la paz. ¿No cree usted que eso es el cielo? La profesora, con lágrimas en los ojos, la abrazó y le dijo, sí, Ana, ese es el cielo. Desde que me contaste aquella vez lo que vivías en tu casa, le rogué a Jesús que tus padres le conocieran. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Dios de descanso a todo aquel que busca la verdad, de Dios que envió a su Hijo a nacer en Navidad, para traernos salvación y vida eterna. Apreciada audiencia, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-328-4637. Al igual nos puede escribir cualquier comentario o sugerencia de algún tema que usted desea que compartamos en este espacio al correo electrónico comunidadvidacomproposito@gmail.com, o nos puede seguir en Facebook, Vidas con Propósito. Allí también hallará los programas que emitimos por este espacio. Recuerda, nos encontramos el próximo viernes en esta misma hora, 7:30 a 8 de la mañana. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz. Celebrar en Navidad, gozosas noticias celebrar. Tú nos creaste con un propósito. Iglesia, Comunidad Vida con Propósito te invita a las reuniones los días domingo, 5 de la tarde, en el Colegio Americano, en la carrera 18, número 1922, en Bucaramanga. Ven y recibe de la presencia de Dios. Tú nos creaste para alabarte.